Menuda mierda de entrevista, no por tiparraco, sino por el entrevistado. Y un icono de una mierda. ¿Vas a llorar? Lo mismo, básicamente. ¿Estás a punto de llorar? ¿Qué dices? ¿Quieres Pero que es que no estoy ni cortemos? nervioso, Te lo juro, Estoy súper tranquilo, tío. Buenas de nuevo, Andros. ¿Qué tal, tipa? ¿Cómo Un estás? placer tenerte de nuevo en mi canal. Igualmente, tío. Y se me ha ocurrido una cosa, macho. Después de subir tu vídeo 5 preguntas sin censura, que te cayó un hate brutal, se me ha ocurrido en leerte comentarios de haters y que tú Ajá. les des respuesta. Te voy a leer Sí. los comentarios más haters que recibió tu 5 preguntas sin censura y tú les tienes que dar respuesta o por lo menos una réplica. Vale, me parece muy bien. Y así digamos que es como que tienes derecho a responder a esos comentarios Claro. que... Claro, está guay porque molaría responder a lo que dice la gente, la verdad. Es buena idea, es buena idea. Hay cositas por ahí, Te han metido muchísima caña, ¿verdad? Sí, tío, y no entiendo bien el porqué, pero bueno, venga, vamos a ver lo que han puesto. Bueno, a ver lo que has recopilado tú, porque tú eres de... Tipa, no entrevistes a payasos como este, por favor. Buah. Es que, ¿qué respuesta dio a eso, tío? De las pocas personas que me han caído peor después de la entrevista que antes de verla. Vale, ok. ¿Te respondo a eso? Bueno, es que tampoco sé qué decirte, porque es que es básicamente lo mismo. Es gente dando una opinión de mí cuando realmente no me conocen. Probablemente me sigan leyendo comentarios, sean básicamente del estilo. Hay de todo un poco, ¿eh? Tengo alguno guardado por aquí. Sí, Bueno. pero es que no sé qué decirte, tío. Me da igual lo que piense la gente, ¿sabes? 2, 3 personas. Pero claro, cuando ya son muchas personas las que piensan una cosa que yo no considero de mí, y no solo eso, sino que, yo que sé, gente del ámbito, ¿sabes? Youtubers, por así decirlo, compañeros de trabajo que puedan pensar algo de mí que no soy, pues, ¿sabes? Me da como coraje, ¿sabes? Ya. Me encantaría poder conocer a todas las personas que han dicho eso en persona y que viesen que realmente no soy así. Te sigo leyendo, ¿vale? Venga, vale. Vaya mongolo. El que más ha salido ganando fue el que te cruzó la cara por 5 euros. Es que es gente muy, ¿no? No sé, tío. ¿Te está picando quizás un Me poco? gustaría verlos a ellos, en plan, Te pica, ver, ver la cara que tiene esa persona, tío. O sea, ¿Sí? ver, no por el aspecto físico, no quiere decir nada, por supuesto, pero verlo y decir, ah, vale, has sido tú, ok. Te sigo leyendo, ¿vale? Yo Venga, te voy dime. leyendo y Venga, si dime. quieres parar en alguno y comentar algo, Sí, ¿vale? ok. Se lo tiene muy creído, ¿no? Pero si este pavo está todo el rato riéndose de un enano y además no para de mentir a cámara. No me estoy riendo, pero madre mía, pero qué locura, Dios mío. Vaya notas, no es más tonto porque no puede. ¿Por qué no dejas de entrevistar subnormales? Vaya retrasado, este sí que es un caranchoa. De los peores que vi, 5 preguntas. Joder, macho. Qué rata, a saber cuántas más serán falsas. Ni me Vaya, miras. vaya No. forma de mirar, no me fiaría de alguien con esa mirada ni para prestarle un mechero. Dios mío. Dios mío, pero ¿en serio, tío? ¿Este payaso se cree Messi o Cristiano? Es que te juro que me enseñas esos comentarios y me dices, ¿a qué youtubers se refiere? Y te juro que en ningún momento pensaría que soy yo. Pero en ningún momento, ¿eh? Ni como yo me imagino en redes sociales, ni como yo soy personalmente. Es que jamás asimilaría esos comentarios conmigo, ¿eh? ¿Tú sientes que das como una imagen? Yo siento que no doy la imagen de lo que yo soy realmente, tío. Y es porque yo tenía un contenido en YouTube en el que hacía cámaras ocultas, en el que hacía el papel de niño así como, Sí. o en algunas bromas como que Vacilón. estaba loco, o como vacilón, así gamberrillo, que tengo bromas fuertecillas, pero en aquel momento hacían mucha gracia, tío. Yo veo mis vídeos antiguos y a mí no me hacen gracia, aunque hay gente que me sigue diciendo que les encanta y les encantaba y me piden eso. Pero entre eso y algún que otro vídeo, yo qué sé, o cualquier cosa, o comentario o lo que sea, la gente ya piensa que soy de otra manera, pero bueno. Se le ha visto sincero, pero la verdad no me ha gustado su manera de responder muchas veces. Ujú. Yo creo que le cometí un fallo, y es cuando mencioné el tema de los 5 euros, porque dije, para toda esa gente que se ría de mí, pues que sepáis que me costó 5 euros, ¿sabes? Como que yo me reí de la gente. Un poco prepotente, esa respuesta sí fue. Buah, no sé, tío, es que me dio tanto coraje, es que solo lo siento yo, ¿sabes? Porque sé que hay mucha gente que ha dicho, guau, vaya guantazo le pegaron, incluso burlándose en cierto modo de eso, y entonces como, tío, si supieses la verdad, que es que le pagué 5 euros, no te reirías como te estás riendo, ¿sabes? Que te ríes de mí, pero realmente, si se ha reído alguien de algo, he sido yo del espectador,
de lo cual no me arrepiento ni nada, simplemente fue un fake más, como miles que hay en YouTube, pero bueno, que fue, mi intención no fue ni mucho menos dar una respuesta prepotente en ningún Ahí momento. va otra. Prepotente, vacilón y niñato. Esas 3 palabras lo definen. Okay. Eso de niñato me lo han dicho muchísimo, ¿eh? ¿Sí? Y es lo que te venía a decir antes, que la gente me ha conocido en persona, me han dicho 1000 veces, ¿eh? Tío, pensaba que era más niñato. Y mis amigos que me conocen de verdad, saben que soy yo que sé, tío. ¿Te leo otro? Venga, va. Típico chaval con pocas neuronas que se forra y se le sube a la cabeza, con 30 trabajando en un burger. Pues con 30 no sé dónde estaré, probablemente trabajando, no sé si en un burger o siguiendo aquí con el tema de vídeos, pero sí que tengo que decir a la gente que yo he trabajado, o sea, yo tenía un negocio propio, que lo hemos estado hablando antes, en el que he trabajado un montón de horas al día, luego he estado trabajando 12 horas en la hostelería, o sea que... Y videojuegos no toca ninguno, que no digo que sean malos, pero a mí yo los videojuegos estoy totalmente en contra, ¿sabes? Que yo, eso de jugar un juego y pegarme horas jugando a juegos, no... La persona más prepotente y repugnante que vi en estas entrevistas. Dios mío, Dios mío, joder, tío. ¿Puedes hacer otra serie en la que quedemos con esas personas, tío? Estaría guay, ¿Te pica mucho? No es que me pique, es que me da coraje que la gente piense eso, tío. Pero te pica un poco. Hombre, es que imagínate que piensan algo de ti que no eres, tío. Y además un montón de gente, ¿eh? Cientos de comentarios diciéndote Claro, esto. claro. Y, Fíjate. y por 2 o 3 comentarios que solté, ¿eh? Te digo otro. Venga, dime. A este chaval le falta un hervor y va de genio y vacilón. Vaya tela. Además veo que le dicen que ha sido sincero, pero se le ve que dice las verdades a medias. ¿Verdades a medias cuáles, tío? ¿Me puedes hacer recordar qué mencionamos en esa entrevista como para que digan eso? El tema 5 euros, luego el tema dinero, que me metiste el tema dinero sabiendo que eso picaba a todo el mundo. O sea, metes dinero y sea Andros LB, sea Willy Rex, sea quien sea, van a por él. Si me empiezas a preguntar, además tú me decías, vives en un chalet, pagas 1.800 pavos al mes. Y yo dije, sí, bueno, vivo en mi chalet. Bueno, y tienes un coche, creo que dijiste algo, ¿no? Tienes un coche que no veas. Y digo, sí, bueno, tengo mi coche, mi moto. Claro, ya ahí fui diciendo todo lo que tengo, ¿sabes? Tengo más cosas y no lo digo. Pero que, yo qué sé, tío, es que no... Te voy leyendo más, ¿vale? Venga, dime. Este men se echa flores solo. El contenido de Andros es clickbait extremo, engaños y farsas. Es clickbait, claro que es. ¿Qué sientes ahora mismo? Odio, quizás. No sé, es que yo creo que eso nos pasa a todos. Que cuando lees comentarios, lees 1000 buenos y solo los pocos que hay malos, que en este caso no son pocos porque es una entrevista en la que me metieron caña, pero cuando lees 2 o 3 malos, te afectan como si fuesen... Sí, vamos, que es cierto. que ni 50 buenos compensan esos 3 malos. Si me lees 1000 malos, pues probablemente cuando termines de grabar lloraré de verdad. No soy tan débil, pero sí que es verdad que es como un bucle, todo lo que me lees es un bucle de cosas malas que se basan en niñato, creído, prepotente, vamos a dejarlo en 3, y mi respuesta se basa en lo mismo, en que no me considero así, que sí que es verdad que era falsa la broma. ¿Te arrepientes de algo de lo que dijiste en la entrevista o no? Yo creo que no, a lo mejor me arrepiento de haber puesto una coletilla, una palabra que haga pensar más aún que estaba yendo de prepotente, pero yo respondí a lo que me preguntaste. A lo mejor sí, la manera de hablar o el estar tan tranquilo ahí en plan, sí, pues vivo aquí, no sé qué. ¿Qué dirías a todo ese conjunto de comentarios? Hostia, ¿en serio? ¿Vas a llorar? Que no voy a llorar, Pide ¿qué un dices? Kleenex, pide un Kleenex. Que a llorar, tío. Vale, pues para ir acabando, porque podríamos estar aquí toda la tarde leyéndote Sí. comentarios negativos, porque son cientos los que te cayeron en el vídeo. Si tuvieras a todas esas personas y les pudieras decir algo, ¿cuál sería el resumen? Buena pregunta. Yo creo que me iría de fiesta con ellos, ¿Sí? eso para empezar. Y creo que a muchos de ellos les caería bien. ¿Pero les pagarías la fiesta? Eso no. Qué mamón, que te gusta, ¿eh? Por debajo. Fuera broma le diría, bueno, pues eso, que me sabe mal, que piensen algo de mí que no soy, tanto ellos como cualquier otra persona que no comentase y que lo pensase. Y nada, decir que no soy así, es que es lo que te estaba diciendo antes. Todas las entrevistas tienen su parte de hate, ¿eh? Todas Sí, las que claro, he hecho claro, tienen claro. su hate. Yo creo que puede ser buena idea, bueno, si a la gente le gusta este tipo de formato, ¿no? Como haciendo una segunda vuelta al 5 preguntas sin censura, pero con comentarios haters, Sí, pues que me lo mola. comenten y lo intento con más invitados. Pues nada, ya como mensaje para todos, deciros que ojalá no sigan pensando eso de mí. Si lo seguís pensando, pues nada, si sois de Málaga, alguno piensa y es de Málaga eso, o sea, si piensa alguien de Málaga eso, le invito a quedar conmigo. Para daros. No, para daros no. ¿Ha sonado eso o qué? Un poco. No, para tomarnos algo y que me conozcan de verdad. Y no voy a actuar, o sea, es que me van a ver, que no soy así. Pero bueno,
todo el mundo tiene opinión sobre algo, ya sea de una mesa o sea de... Habrá comentarios que pongan, me encanta, pero el payaso este no. Nada, Andrés, chicos. en serio, venga. Vamos a llorar. Un placer, Bueno, tío. vas a llorar Sí, ahí. al recepcionista tendrá cleaner, ¿no? Sí. Vale.